yo quiero presentar a los dos ponentes o participantes bueno, en este encuentro sobre el papel de las mujeres en la expansión oceánica de los vascos, concretamente en el siglo XVI, pero podríamos hablar mucho más. Por una parte tenemos a Yanire Castrillo, es doctora en historia, ella es especialista en historia medieval y es especialista concretamente en esta materia, es decir, tiene diversas publicaciones e investigaciones sobre precisamente el papel femenino en la economía y la sociedad de la Baja Edad Media. Siglos XIV, XV, también entre el siglo XVI. Ese es un poquito su marco de investigación. Es profesora del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la UPV y para nosotros es un placer que hayas venido. Yanire, yo te conocí precisamente cuando se hizo el quinto centenario de la Vuelta al Mundo. Diste una charla en Guetaria, si no me equivoco, sobre estas cuestiones de las mujeres en torno al quinto centenario y bueno, pues dije, yo quisiera que viniera Yanire al museo y bueno, lo hemos conseguido. Por otra parte tenemos a David Cano, él es historiador, está a punto de publicar la tesis doctoral, especialista en época moderna, sobre todo ha hecho muchísimos trabajos, yo creo que sociourbanística podríamos hablar, ¿no? de urbanismo social en Guipúzcoa y sobre todo en el caso de Ordicia. Bueno, ya os pensaréis por qué. Ordicia, pues bueno, pues uno de los protagonistas, o una de ellas, ella no era de Ordicia, pero bueno, fue hija adoptiva de Ordicia. Su padre era de Ordicia. Desde el punto de vista laboral, él es bibliotecario de los franciscanos, es el bibliotecario del convento de Aránzazu, y bueno, pues ahí tiene esa ingente labor inabordable. Antes de entrar en materia, aunque la charla mayormente va a ser en castellano, sí vamos a hacer unos guiños al euskera, de manera que yo algunas de las cuestiones las voy a preguntar en euskera, no perderéis el hilo, porque luego retomaremos aquello que se ha hablado en euskera, y también deciros que os animamos a que participéis, a que preguntéis, a que digáis vuestras opiniones y que cada uno se exprese como quiera y también pues, bueno, eso es un poquito lo que os quiero comentar. Eta besterik gabe, hasiko naiz, euskeraz hasiko naiz, Yanire, eta zurekin hasiko naiz, ze lehenago alkarrekin egon gara hizketan, eta bueno, nik zure lanetan irakurri dut, bueno, emakumeen papera neurtzeko garaian, ez, itsas jardueretan emakumeek izan zuten bueno, pisua edo papera neurtzeko garaian badago arazo historiografiko bat, ez? Alegia, ze galderari egin dizkiogu dokumentazioari, ez? Eta, agian, hortigan hasiko bazina pixat. Bai, ados, Javier, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidapenagatik, niretzako ere, pues, bueno, aukera polita da hemen egotea gaur zuekin, eta, bueno, kontutan hartuta ere, inguruaren izenburu sugerente hau, ez? El papel de las mujeres vascas en los viajes transoceánicos, bueno, pozik nago eta gustora hemen egoteagatik. Eta, bueno, zure galderari erantzunez edo, bueno, esatea, claro, emakumeen papera bidaia transozeanikoetan hitz gutxitan laburbildu dezakegu bueno, daukagun panorama, ez? Euskal kasuan behintzat, eta da, pues ez dela ikertu, ez dago
un estudio de conjunto, un estudio global ez dugu egin, eta ordan egin gabeko historia bat da, eta esaten zenuen, ez? Askotan iturriei planteatzen dizkiegun galderetan dagoela gakoa, eta guztiz bat nator zurekin, zer, egon badaude iturriak, badaude protokolo notarialak, seguro daudela pleite kontratuak, emakumeek sinatutakoak, edo senarrek emondako potereak eurek kudeatzeko ez dakize ondasun hemen edo Ameriketan, testamentuak, Indietako artxibo orokorrean ere, seguro que hay licencias de embarque a mujeres vascas, pleitos, ere zeintzuetan emakumeak dauden implikatuta, baina hor daude, ikertu egin dira, ze, Amerikako konkista eta bidaien aztergaia landu egin den kontu bat da, baina emakumeen prismatik edo emakumeen papera zehazki ez da landu, ez? Eta hau da, arazo historiografiko bat, igual topiko bat da esatea, behin da berriro esaten den gauza bat dalako, ez? Emakumeak askotan ikusezinak direla, baina eske kasu honetan errealitate hutsa da. Euskal kasuan ez daukagu ikertu ez den gai bat da, eta egiteke dagoen historia bat da beraz, ez? Eta, nik bai, ausartuko naiz, esatera, ziurtatu dezakedala emakumeek parte hartu zutela bidaia transozeanikoetan, eta ez dit beldurrik ematen ikertu ez dudan arren hau esatea, zer badaude zantzu nahikoak, apur bat mamitzen dutenak nik egiten duan baieztapen hau, ez? Eta, gero sartuko gara uste dut kontu hauetan sakonago, baina alde batetik dago literatura konparatua, hau da, penintsulako beste lurralde batzuetan egin diren ikerketek baieztatzen dute emakumeak asko kopuru handian joan zirela Indietara, eta, horratera dira hainbat kontu, baina, joan bat ziren Burgosetik Ameriketara, Euskal Herritik joango ziren ziur asko, ez? Baina, hortaz gain, literatura konparatuaz gain, justo aurreko kronologian, eta nik hori da aztertu egin dudana Euskal kasuan, ez? Euskal emakumeen errealitatea aztertu dut 15. mende amaiera, 16. mende hasiera horretan, eta, ondorioztatu daiteke emakumeek portugintzarekin eta itsas munduarekin harreman zuzena zutela eta pieza estruktural bat zirela, de hecho, nik uste dut batez ere lan esparrutik, ez? Egiten zutelako ekarpen handia eta parte hartzen zuten kopuru handian, ez? Eta hori bat, eta beste ondorio bat, atera daitekena egin diren ikerketa horietatik, aurreko kronologian egin diren ikerketa horietatik da, nolabait, hiru probintzietan ematen zen antolakuntza familiarrak ahalbidetzen zuela emakumeek esku hartze handia eta erabaki ahalmen handia edo behintzat senarraren erabaki ahalmen antzeko bat izatea familiaren ondasunen kudeaketan. Erentziak banatzerak orduan, salerosketak egiterak orduan, eta nik zantzu horiek kontuan hartuta, usartzen naiz esatera, seguru asko, Indietako bidaietan eta kolonien mundu horretan Euskal emakumeak egon zirela eta seguru ekizutela parte hartze zuzena hortan. Bueno, decías que efectivamente hay un problema historiográfico, ¿no? que no se ha investigado, que es un tópico, pero no se ha investigado. No se ha investigado de manera monográfica el papel de las mujeres vascas en esa expansión oceánica. Pero vamos a entrar en materia. ¿Realmente fue tan activa? O sea, ¿realmente la participación de las mujeres en esa expansión oceánica podemos decir que fue significativa, que fue activa con lo que tú has podido investigar? Bueno, pues yo antes de acudir aquí he estado leyendo un poco trabajos que se han hecho sobre esta temática en otras regiones de la península y bueno, solo para el siglo XVI se estima que por lo menos fueron 10.000 mujeres las que oficialmente
migraron a Indias, pero bueno, estos son los datos oficiales. La migración clandestina también existía en aquella época, y entonces las estimaciones rondan las 30.000, 40.000 mujeres que partieron a Indias solo en el siglo XVI, ¿vale? La mayoría fueron andaluzas, seguidas de extremeñas, castellanas, y de las vascas, pues como decíamos al principio, no sabemos nada, ¿no? Se sabe por esos estudios que se han realizado que la corona incentivó la emigración de mujeres pues porque consideraban que ellas daban en cierta manera estabilidad a las sociedades coloniales, ¿vale? A los asentamientos. Y esto se ve reflejado, este incentivo, ¿no?, de que viajaran las mujeres, se ve reflejado, entre otras cosas, en el hecho de que por 2 veces en el siglo XVI la corona legisló y solicitó que todos los varones casados que partieran a Indias, había que obtener una licencia de embarque que daba la Casa de Contratación de Sevilla, y además en el caso de los hombres casados era necesario para obtener esa licencia de embarque que tuvieran el beneplácito de la mujer, de su esposa, ¿vale? Para que no se dieran pues casos de abandono familiar o casos de bigamia en las colonias, etcétera, ¿no? Y bueno, eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, ya viniendo un poco aquí al País Vasco, bueno, tenemos, está constatado, ¿no?, que las mujeres, como decía al principio, pues formaban parte del ecosistema portuario, ¿no? Y las vemos en casi todas las villas de la costa vasca, ejerciendo distintos cometidos digamos, en este ámbito. Por un lado, bueno, son ellas las que de manera mayoritaria realizan la venta del pescado que traen los mareantes, ¿no?, a puerto. Muchas son familiares de los propios mareantes, pero otras son regateras independientes que bueno, bien venden el pescado en la plaza o en el mercado del pueblo, o bien hacen la venta itinerante del mismo hacia el interior del territorio. Tenemos documentado cómo las mujeres también realizan labores de carga y descarga de las mercancías que llegan en los barcos en el puerto. Está documentada también cómo las mujeres trabajan como bateleras, que son propietarias de pequeños botes para el transporte de mercancías o de personas en rías, pues como la de Hondarribia, Pasaya o Plencia, ¿no? Y además también, aunque pueda sonar igual hoy en día un poco, no sé si extraño o curioso, está documentada la amplia presencia de mujeres en obras de construcción o de reparación de infraestructuras portuarias, como diques y así, ¿no? De hecho, forman un porcentaje de la plantilla que ronda pues, el 50% según la obra, ¿no? Pero en casi todas las obras hay mujeres, y ellas son utilizadas como mano de obra barata, digamos, para el acarreo de materiales, pues para llevar maderas, cal, el agua, y son peor pagadas que sus homónimos masculinos, pero están ahí, ¿no? Están ahí trabajando en los puertos. Y además de todas estas funciones que acabo de señalar, bueno, pues tenemos otro perfil de mujeres, que son las mercaderas, las mujeres comerciantes, que también se documentan en prácticamente pues, todas las villas de la costa vasca, y bueno, son propietarias de naos o de partes de naos, financian el flete y el armado de barcos a puertos del Mediterráneo o del norte de Europa, son gestoras, porque lo dicen en sus documentos, de libros de cuentas, tienen libros de cuentas, comercian con el hierro, ejercen de prestamistas, etcétera, ¿no? Y todas estas, bueno, pues forman parte, digamos, de linajes de mercaderes, ¿vale? Y han aprendido, pues, o han adquirido todos los conocimientos necesarios para desarrollar este oficio, este cometido en ese marco, en el marco de la familia, como también lo hacían los varones mercaderes, ¿no? Y bueno, ese es un poco el panorama. Luego podríamos hablar también de casos excepcionales que corroboran que estuvieron las mujeres en Indias. Casos excepcionales, digo, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Y hablábamos antes del caso de Catalina de Erauso, la monja alférez, que la conoceréis, ¿no? Que se fugó en el siglo, creo que finales del XVI y en el XVII.
y se fugó de un convento aquí en Donosti y terminó en Indias, en Chile, travestida, vestida de hombre y bueno, peleando allí con los mapuches, y a la postre, cuando regresó, bueno, obtuvo una licencia papal para poder seguir vistiendo como hombre, y creo que obtuvo también una merced real en reconocimiento a bueno, pues lo que había, ¿no? Las hazañas que había realizado en Indias. Y bueno, pues este es un poco, yo creo que me preguntaba si era significativa la contribución. Yo creo que con estos datos se puede decir que sí, ¿no? Que las mujeres estaban bien presentes. Y yo, como creo que lo he dicho al principio, es que eran un elemento estructural, yo creo, del mundo comercial, del mundo portuario. Es verdad que esa participación a primera vista o a priori puede parecer que es contradictorio con las leyes vigentes y sobre todo con la mentalidad social generalizada en aquella época. En el País Vasco, ¿tú ves alguna, con lo que has estudiado, ves alguna contradicción en este ámbito? Es decir, lo que realmente nos muestra la documentación y lo que dicen las leyes y lo que dicen las costumbres de alguna manera establecidas. Bueno, es complejo, ¿vale? Hablábamos antes de que es complejo, a ver si no me lío mucho. Porque tiene muchos flecos, ¿no? Esto que pones tú sobre la mesa, y es verdad que la mentalidad bajo medieval y las leyes también bajo medievales imponían ciertas restricciones a las mujeres o ciertas limitaciones a la hora de operar en el campo jurídico, ¿no? A la hora de establecer contratos, a la hora de acudir a juicios, y esto afectaba especialmente a las casadas, porque ellas tenían que obtener la licencia marital para actuar, ¿no? Sin licencia marital no podían actuar. Pero además de todo eso hablabas de la mentalidad, ¿no? Y es cierto que en la Baja Edad Media existe, en las leyes vemos reflejadas, desde que se retoma un poco el derecho romano, un concepto que se llama imbecilitas sexus, que afecta a las mujeres y que no hace falta que lo traduzca del latín porque lo entiende todo Kiski, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Es una idea que, bueno, en el derecho romano las mujeres son concebidas como sujetos que necesitan tutela, porque ellas son incapaces, ¿vale? Tienen menor capacidad de raciocinio que los hombres y entonces son incapaces de hacer bien las cosas, sobre todo en este campo que hablábamos de los contratos, de gestionar el patrimonio, etcétera, ¿no? Y entonces en la Baja Edad Media se recuperan partes de ese derecho romano y eso se ve reflejado en las leyes de la época, ¿no? De los siglos XIII, XIV. Y vemos, por ejemplo, que en todos los documentos que firman mujeres, sean casadas o sean viudas, da igual, ellas están obligadas a renunciar a esas leyes romanas, la ley del velellano, renuncian a esas leyes que las protegían por su incapacidad cognitiva. ¿Vale? Pero es simple, yo creo, lo entiendo como un mero formulismo, ¿vale? Porque lo que están haciendo en este periodo, en la Baja Edad Media, es renunciar, es decir, yo no quiero esa protección, actúo consciente de lo que hago y asumo las consecuencias de lo que hago, ¿vale? Pero por si acaso les piden que hagan esa renuncia, ¿vale? Y hablábamos de que me iba a perder en el discurso y de los flecos y todo esto, y entonces voy a intentar retomar el hilo, ¿vale? Eso en cuanto a la mentalidad, ¿no? Luego me preguntabas por la práctica. Pues es que la práctica, de alguna manera, no es que contradiga lo que dice la legislación, pero sí que en la práctica vemos que las mujeres actúan como que se flexibiliza un poco, ¿no? En la práctica diaria esas restricciones y todo esto se flexibiliza. Por ejemplo, en el caso de las mujeres casadas, en las villas de la costa se ve muchísimas veces cómo los hombres, cuando parten a la mar, les conceden poderes generales, que son licencias maritales para que hagan si surge cualquier imprevisto porque te demanda alguien o no te devuelve el préstamo que le hiciste, que tengas, mientras yo estoy ausente y fuera, la capacidad de actuar como tú pienses que está bien. Y a veces esos poderes generales
o con esos poderes generales, las mujeres casadas llegan incluso a casar a algunos de los hijos, a hacerles herederos universales, es decir, ellas están decidiendo, seguramente porque lo han consensuado antes con el marido que ha partido, ¿no? Pero ellas están decidiendo también y están ejecutando esas decisiones, ¿no? Con esos poderes generales. Eso, bueno, yo creo que es algo con lo que podríamos decir que se flexibiliza, ¿no? el marco ese que parece tan férreo, ¿no? para actuar en el ámbito jurídico. Y luego tenemos el caso de las viudas, ya que bueno, dan continuidad empresarial a los negocios que a priori, si tú lees las fuentes así sin prestar igual demasiada atención, parecen que son de su marido. Pero una mujer de negocios se improvisa o es imposible improvisar, ¿no? Entonces, lo que yo creo que sucede es que cuando ellas enviudan y ya retoman estos negocios, digamos, de manera más autónoma, ¿no? O realizan estos contratos, digamos, en nombre propio, o acuden a defender las deudas que ha dejado el esposo, ¿no? Inician pleitos para defender el patrimonio familiar, etc. Yo creo que simplemente lo que sucede es que es más visible esa capacidad que ya tienen las mujeres antes de enviudar también. No sé si... ¿vale? Y lo que se ve muchísimo es que las mujeres casadas son copropietarias de la sociedad conyugal junto al marido. Entonces, por ejemplo, hablábamos también antes, en el Fuero de Vizcaya, el Fuero Viejo de Vizcaya, que es del siglo XV, establecen una serie de títulos que si el marido contrae alguna deuda sin el beneplácito explícito de la mujer, es decir, sin que la mujer firme ese documento, las consecuencias que deriven de esa deuda son de él exclusivamente y no pueden afectar a la mitad del patrimonio, a la mitad de la sociedad conyugal que pertenece a la mujer, ¿vale? Y bueno, es lo que puedo decir. Yo con las viudas sí que tengo un estudio centrado en una serie de personajes de mercaderas de Lekeitio en las que bueno, a través de las cuales se ve hasta qué punto llega la capacidad decisoria de las mujeres en la familia, ¿no? Porque te comentaba antes, Javier, un ejemplo, una mercadera de Lekeitio que fallece su marido, que es maestre de nao, y la nombra a ella heredera universal heredera usufructuaria de todos sus bienes. Es decir, la mujer recibe del marido en usufructo todos los bienes que le pertenecen a él. Y cuando esta mujer testa, que se llama Doña Toda de Licona, pues decide qué se va a hacer con su propio patrimonio, el de ella, y con la mitad del marido también. Hace lo que quiere ella, ¿vale? Y como no tienen hijos, pues la solución que encuentra para mantener todos los bienes del linaje unidos y de alguna manera perpetuar la estirpe es nombrar a un sobrino de cada rama familiar y ordenarles que se casen, que contraigan matrimonio. Si esto no es poder o autoridad, pues apaga y vámonos, ¿no? Comentábamos, y un poco conectando con lo que tenemos en la exposición, con la figura de la madre de Elcano, no estábamos comentando, ¿no? de Catalina del Puerto, viuda, efectivamente cuando Elcano va a la primera vuelta al mundo ya es viuda ya entonces, y después yo creo que es muy significativo el caso del testamento de Elcano, porque en el testamento de Elcano, que se redacta pronto, cumple 500 años de la redacción, en el transcurso del segundo viaje, él la nombra como heredero a ella de todos sus bienes. Y Elcano tenía un hermano cura en Guetaria, tenía un cuñado que era bachiller, que era abogado, que estaba también en Guetaria, es decir, tenía otros miembros de su familia a quienes podía legar, ¿no? Pero no, es a la madre a la que le da plena potestad, por una parte para
sacar adelante a sus dos hijo e hija ilegítimos que tenía, que al final esos morirán de niños, que era muy habitual en aquella época. Claro, legar los bienes a un menor era muy complicado porque la mayor parte de las probabilidades es que no llegara a los 20 años esa persona. La mortalidad infantil era terrible. Entonces, bueno, por eso deja a cargo de su madre a esos dos niños. Además, dice que la vida de ellos va a ser ella quien va a marcar la vida de ellos. Y si cumplen lo que dice ella, llegarán a ser herederos de sus bienes. Si no, no. O sea, realmente le da ese poder a la madre. Y como tutora. Como tutora. Sí, como tutora. Le da la tutoría. Le da también, le lega sus bienes, que sus bienes son castrenses, como decía él, es decir, son bienes que tiene que cobrar del rey, son lo que el rey le debe, ¿no? Por sus expediciones. Él realmente no tiene bienes raíces, son, bueno, pues, honores y dineros que el rey le debe y que, efectivamente, bien le conocía a su madre y el papel, el peso que tenía esa señora dentro de la familia, porque efectivamente ella, bueno, va a estar pleiteando contra la corona durante décadas, hasta los años 50 todavía está ahí aparece como. Y además al bachiller Gainza, que era el marido de una de sus hijas, él actúa como abogado de su suegra. O sea, no actúa por motu propio, sino como abogado de ella. O sea, ahí se ve también el peso de ella, ¿no? Comentabas, ¿no? También ese papel en los negocios, ¿no? de ellas, antes de que ocurran esas desgracias, ¿no? O que quede viuda o que, bueno, quede como la cabeza visible de la familia, ¿no? Los Elcano, cuando embarcan, dedican todos sus bienes, todos los bienes líquidos que tenían, desde luego, los van a invertir en la expedición, en mercancía para luego trocar en las Indias a cambio de especias. Porque saben que esas especias luego valen aquí una barbaridad. Entonces, cuando ocurre lo que ocurre, el linaje va a quedar en la ruina, literalmente en la ruina. Y está claro que ella, Catalina, probablemente consintió y era parte de esa decisión y de ese negocio. Y de alguna manera de ahí viene también luego ese apoderarle a ella, ¿no? En todo lo que hay que reclamarle a la corona. Sí. Yo creo que es un caso interesante del marco general que tú has descrito, pues es un caso interesante y fíjate si no va a tener peso en la biografía de sus hijos, ¿no? De todos esos hijos y cuñados también y sobrinos que nietos en este caso, que van a embarcar en la expedición y que, bueno, pues se van a morir todos, realmente. Otra persona clave, yo creo que en lo que estamos hablando, es Gracia de Urdaneta, la hija de Andrés de Urdaneta. Bueno, antes de entrar a conocer la historia concreta de esta mujer, que es una historia increíble, o sea, película. O sea, en este caso sí sabemos que atraviesa medio mundo navegando en un barco, como comentabas, ¿no? Sí sabemos, pero yo creo que para situarnos un poquito, ondo egongo litzake explikatuko bazen du Urdanetatarrak, es decir, los Urdaneta,
quiénes eran los Urdaneta. En esa Ordicia del siglo XVI, ¿de dónde sale su padre Andrés de Urdaneta? O sea, sitúanos un poquito euskaraz, Urdanetatarrak, Ordiziko egoera hortan, zein dian. Zekero erderaz pasatzen dianean berriz ere nolabait laburbilduko dugu eta. Bai. Bueno, baita eskerrik asko gonbidatzeagatik. Eta, Urdanetarrak beti lotu izan dira Ordizioekin, Villafrancakin, berez izatez Legorretako auzo batekoa dira. Berez gaur egun Legorretan ondiok mantentzen da auzo horren izena, eta berez behan leinu edo handi dator. Berez Andrés de Urdanetan aita, Juan Ochoa de Urdaneta, ya gertzen zaku como vecino de la pía de Villafranca, eta kasualitatez, dau bere lehenengo erreferentzia lotuta Ordiziko 1512ko zuteakin. Izan urte horretan be izan zen Ordiziko alkate. Eta, alde batetik Urdanetarrak, kasu honetan Juan Ochoa de Urdaneta, merkataritza, harremanek zituen pertsona bat zen. Azkenean, nustot, zeuela baita, kasu honetan Andrés de Urdanetan ama Graziana de Zerain, leinu horren, familia horren merkataritzakin edo lortuta, kasu honetan zeukan Legazpiko burdinolen gaineko kontrola edo, eta ibiltzen zian burdinolekin edo merkataritza harremanak egiten. 16. mendea hasierako Villafranca hori, 1512an erretakoa hori da Andrés de Urdanetak ezautzen duen Villafranca bat, 1000 urte horretan Juan Erreginak emendako privilegio horren bitartez, kasu honetan merkatua sortzeko edo egiteko, asteazkenetan egiteko sortutako privilegio horrek sustatu zuen berriz Villafranca horren berreraikuntza, eta inguru horretan edo ambiente horretan hasi zen Urdaneta. Azkenean, Villafranca da hiribildu bat erregebidean kokatzen dana, Gaztelatik sartzen den, San Adrianetik sartzen den erregebide hori, eta gero daku puntu estrategiko moduan, kasu honetan Araletik ustiatzen zen hornidura guzti hori kostera zoala, eta gero, kasu honetan Legazpin edo Igartzan koizten zen benera horriek, hemen kostaldean ekitzen ziren itxasontzi horreik eraikitzeko garaitzen ziren material horren pasabide moduan, ez? Eta, gero, puntu erdiguneko puntu moduan, azkenen gaur egun ezautzen den asteazkeneko merkatu hori, ez? Horrek ematen zion hiribilduari bizi hori. Eta horren mundu guzti horren inguruan, daukagu Isasagatarrak, Arteagatarrak, Salsamendi, Maiz, Miranda, familia pila bat, tingladu hori mugitzen zuena, zutenako beto esan da. Eta, ekosistema horretan edo, hasi zen Urdaneta, eta gero, Urdaneta familiak zituen loturun bitartez, kostaldeko bide hartzen du, eta azkenean, lehenengo elkanon lehenengo espedizioetara eramaten du. Sí, estabas hablando de esas vinculaciones del linaje de los Urdaneta con el comercio del hierro, con la producción del hierro, con todo el tráfico que se desarrolla en la ruta de Loria, ¿no? Esa ruta que maneja con Castilla, pero que también de alguna manera Navarra también entra, a través de Aralar, etcétera y tal, en esa ruta. Has comentado que tienen vinculaciones con algunos linajes que has mencionado. Yo creo que interesa para situarnos también un poquito que comentes el caso de los Isasaga. Sí. Y también el de los Zerain, porque los Zerain, si no me equivoco, son parientes mayores. Sí, son parientes mayores, claro. Claro, la madre de Andrés de Urdaneta, doña Gracia de Zerain,
es de la Casa Torre de Celaín, es de una familia de parientes mayores. No estamos hablando de una familia de comerciantes y tal, sino que son de la vieja nobleza rural, los banderizos de época bajo medieval. Entonces, ya veis que de alguna manera, bueno, pues, sí, bueno, al final es por no desarrollar, o sea, nos iríamos por los cerros de Úbeda, pero, o sea, quiero decir que al final Urdaneta nace en una familia donde esa familia de los Urdanetas está relacionada con toda la creme de la creme de aquella época, desde, lo ha dicho Xavier, desde los Zerain, pasando hasta los Isasaga, que en aquella época, en este caso, Ocho Álvarez de Isasaga, un famoso comendador de la época, que fue el segundo factor de contratación de la reciente creada Casa de Contratación de Indias allí en Sevilla. O sea, quiere decir que es una familia que tiene conexiones por todos los lados. Bueno, desde ahí se pasa. Bueno, y efectivamente, Andrés de Urdaneta se embarca con el Cano. Sí, bueno. Ya nos podemos imaginar por qué. Eso es. ¿Nos puedes dar una serie de pinceladas brevemente de su viaje y, bueno, su hija? Vamos a centrarnos en la hija, porque aquí hemos venido a hablar no de Andrés, sino hemos venido a hablar de mujeres. O sea, eso es. Bueno, yo creo que para empezar a contar la historia de la hija de Gracia, tenemos que empezar, como ha dicho Xavier, de la expedición de Loaysa, donde se embarca con el Cano. Es una expedición que parte de La Coruña en 1525, una gran travesía que tiene, digamos, por objetivo, digamos, llegar a las Islas de las Especies, pues la zona de las Molucas, hoy en día lo que es la Indonesia, el país de Indonesia. Y bueno, pues en la travesía, por abreviarlo un poco, de 7, creo que embarcaciones que salen de La Coruña en 1525, llegan en octubre de 1526 a Molucas, una de ellas. Y casualmente, pues, en el camino dejan a Loaysa. Loaysa es sustituido por rango, en este caso, por el Cano. El Cano también fallece a principios de agosto de 1526. Y bueno, pues de aquella forma, en el barco, pues llegan en 1526 allá a Molucas. Allá en Molucas se encuentran con una situación, yo creo que no se esperaban. Se encuentran con una dominación aplastante por parte de los portugueses y entran en guerra, pues, los pocos, digamos, castellanos que habían llegado, junto contra los portugueses, pues, al final, y los indígenas que había allí. Hasta llegar a un punto que, bueno, no se sabía si que era propiedad de Castilla, propiedad de los portugueses. Bueno, la cosa es que en 1529 se firma un tratado llamado Tratado de Zaragoza, donde Carlos el Emperador cede a la corona portuguesa la isla de las Molucas. Y luego hay un espacio entre, en este caso, bueno, retrocediendo 2-3 años, hemos dicho 1529, si retrocedemos 2 años, más o menos desde 1527 a 1535 más o menos, que es la estancia de Urdaneta allí en las islas, de 9 años, donde sabemos, bueno, que, digamos, engendra una hija llamada Gracia de Urdaneta, como la abuela. Y bueno, con la sorpresa de que, bueno, no sabemos nada de la madre, si murió allí, bueno, no sabemos nada de la madre, pero con la sorpresa de que coge a su hija y desde el punto donde está se la trae otra vez aquí a la península ibérica. Llega a Portugal y allí, pues en Portugal, lo primero que hacen los portugueses es incautarle todas las cartas, cartas de navegación, todo tipo de documentación que traía consigo Urdaneta, que era realmente un tesoro para la corona castellana, porque al final era todo los diarios de a bordo, todo un montón de cosas. Bueno, Urdaneta quería, digamos, otra vez conseguir esos papeles que los portugueses habían robado. Pero ahí, en este caso, intermedia el embajador de Castilla y le convence para que vuelva digamos, a la corte. En ese caso creo que estaba en Valladolid por entonces. Y bueno, es convencido, coge un caballo y escapa a Valladolid. Y allí, estando en Valladolid, otra vez se junta con su hija y no sé si hacia 1536, de memoria, escribió de nuevo todo
todas aquellas notas que se acordaba de esos documentos que le habían sustraído los portugueses. Bueno, como decía, que Andrés de Urdaneta, allí en Valladolid, deja la tutela de su hija, o confía la tutela de su hija a su hermano Ochoa de Urdaneta, que por cierto era comerciante, y hemos encontrado algunos papeles por ahí en Pamplona, que casi estuvo en la cárcel por ciertas... Pero bueno. Bueno, le confía cosas muy turbias. Y bueno, le confía ahí. Interferencia. A ver. Así habla de cosas turbias. Bai. Igual nea hotz esangoa. Igual mi voz. Bueno, como digo, le confía la tutela a su hermano, y bueno, su hermano es el encargado de traer a Gracia de Urdaneta aquí a Villafranca, a Ordicio. Y bueno, pues llega en 1536, como he dicho, y luego todo lo que sabemos respecto a su hija, la mayoría nos la cuenta su testamento, que ahora pues os lo voy a desgranar, que igual para que lo vayáis viendo, igual lo pasamos. Sí, hemos traído una copia y la transcripción, para que vayáis viendo el testamento. Bueno, y tenemos un salto desde 1536 a 1553, que es más o menos el año donde intuimos se casó con un joven Lope de Eizaga, natural de Beasain, con el que tiene 9 hijos. Uno de ellos falleció. La primera de ellas, nacida en 1554, llamada María Ochoa, que no es casual, porque se llama igual que su tía, hermana de Andrés de Urdaneta, otro apunte más. Luego tenemos a un Andrés de Urdaneta, en honor a su padre, Andrés, nacido en 1556, del que sabemos que fallece. ¿Por qué lo digo? Porque de ahí a algunos años engendrará otro hijo al que también le llama Andrés. Tiene otra hija llamada Gracia, casual, o como ella o como la abuela. Bueno, en este caso, bisabuela. Un Juan Lope, que será su primogénito, al igual que su padre, Juan Lope de Eizaga. Un Andrés, que del que hemos dicho que es el que, digamos, sobrevivirá, nacido en 1562. Un Juanes, nacido al año siguiente. Otto Lope. Una María en 1566. Y un Martín, del que desconocemos su fecha de nacimiento. Su testamento fue otorgado en la casa de Lope de Eizaga, como dice en el propio testamento, extramuros de la villa de Villafranca, un 22 de abril de 1592, que más o menos calculamos que tendría ya unos 60 y pico años. Una persona bastante mayor, y del que cita que ya estaba enferma, en cama, pero juicio de mente. O sea, que al menos estaba enferma, pero bueno, estaba sana de mente o juicio, ¿no? Y bueno, primeramente lo que hace, como los testamentos de la época, primero es quedarse bien con el de arriba, que era lo más importante. Entonces, bueno, encomienda su alma a Dios y todas esas cosas propias de la época. Y bueno, y saca una serie de misas en honor a su alma, y manda que su cuerpo sea enterrado en la parroquia de Santa María de Villafranca, junto al de su marido, que ya había fallecido. Y bueno, a continuación también, como eran propios de los testamentos de la época, pues se mete a lo que son los dares y tomares, o sea, la gente que le debe dinero y al que le debe dinero, que es un poco lo interesante de los testamentos. Y en este caso es curioso porque a Gracia le debía más gente dinero de lo que ella debía. Lo he resumido un poquito, el tema de los testamentos, pero para que os tengáis una idea, ella debía 31 ducados y 13 reales, entre los cuales, por ejemplo, debía 3 ducados a un molinero, 1 ducado a 2 costureras y 4 ducados a un personaje también relevante de allí, de la Villafranca de entonces, a Juanes de Arramendi. Fue alcalde unos cuantos años
a la que, un dato curioso en este caso, la que le tenía en prenda hasta dar, digamos, esos 4 ducados que le debía, una joya de plata. Y los préstamos sí que eran grandes, doblaba más de lo que ella debía, en este caso 72 ducados, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los herederos de Francisca de Arteaga, que le debían 6 ducados, para que os tengáis, digamos, en mente. Esta es la que luego heredará después, en el siglo XIX, lo que son los duques de Infantado. Y luego el García López de Iribe, 36 ducados, una barbaridad, que en este caso dice que fueron pagados con una caja de trigo y de hierro. Señal de ese comercio de hierro que hemos mencionado al principio. Además de la información de sus fianzas, pues bueno, luego aparecen cosas, digamos, las informaciones parentescas con de los Urdanetas, ¿no? Como hemos dicho, aparece la mención de su tía María Ochoa de Urdaneta, a la cual sabemos que fue Gracia la heredera de su patrimonio. O sea, en el propio testamento dice que María Ochoa, su tía, legó su herencia en ella. O luego, por ejemplo, otra relación de parentesco, otro hermano desconocido, bueno, no tan conocido de Andrés de Urdaneta, que se llamaba Julián. En este caso, luego ya para terminar, tenemos, nombró como primogénito, que ya lo he dicho, a Juan López de Ayzaga, y su albacea testamentario, digamos, la persona encargada de que todo eso se ejecute, fue a Juan Ochoa de Isásaga. Como hemos dicho al principio, un Isásaga, qué raro. Bueno, este Juan Ochoa de Isásaga, para que os tengáis un poco, tengáis en mente el esquema, este Juan de Isásaga era sobrino de Ochoa Álvarez de Isásaga, ese factor de contratación de las Indias que os he hablado al principio, que la hermana suya estaba casada con uno de los hermanos de Urdaneta, o sea, ya veis un poquito de relación, pero a su vez, este Juan de Ochoa de Urdaneta, por la parte de la madre, era, digamos, heredera de Martín de Mújica, un conocido maestresala de la reina doña Juana de Castilla, que es conocido, digamos, por el que creemos fue la persona que estuvo por detrás para conseguir el famoso privilegio del mercado famoso de Villafranca. Y bueno, para terminar, dice el costo del testamento, que fueron 2 reales. Como dato decir, bueno, en este caso el testamento fue otorgado en 1592 y sabemos que para el año 1600 ya había fallecido por un documento que hemos encontrado. Y bueno, y luego otra cosa, otro dato curioso que he encontrado fuera del testamento es que, para que veáis este tipo de familias cómo lograban los dineros, es que en 1591 hay un pleito digamos, Gracia de Urdaneta con otra familia de allí de Villafranca, porque por un censo, por un préstamo de la época, porque Gracia de Urdaneta era arrendadora del molino de la villa. Es decir, ella había salido a subasta y había ganado la renta por 4 años, o la posesión, digamos, por 4 años, en este caso del molino de la villa de Villafranca, y también era una práctica habitual de la época. Ya tenido digamos, esa concesión, se lo cedía a un segundo. Y gracias a un documento de la época, pues están ahí en pleitos, me imagino, por cantidades de dinero. Y bueno, en este caso esta es la información un poco que tenemos de Gracia de Urdaneta. Que lo tenéis por ahí, un poco para consultar, que está transcrito. Hemos comentado Gracia de Urdaneta, una mestiza. Sí. Su madre no es cristiana vieja, probablemente es musulmana. Cuando Andrés aterriza en Tidore, la isla de Tidore, sí, aterriza en una guerra entre 2 talasocracias. Él ha hablado de Portugal y Castilla, pero efectivamente ahí hay una guerra de Ternate, del sultanato de Ternate, aliada de Portugal, contra el sultanato de Tidore, que estaba aplastadico, porque claro, los portugueses pues apoyaban a Ternate, y claro, el sultán de Tidore, joder, pues le abre las puertas, ¿no? Y realmente Andrés de Urdaneta va a estar en
en ese contexto, en esos 9 años, va a estar en ese contexto de esa guerra y sus aliados son la corte musulmana del sultán de Tidore. Y es en ese contexto donde él, no sabemos qué relación, qué grado de parentesco tuvo con la madre de Gracia, bueno, es donde procrearon en ese contexto, es decir, probablemente ella, Gracia, es hija de una musulmana, de ese contexto. Entonces, en el contexto guipuzcoano, en el que la hidalguía universal, y estamos hablando de familias hidalgas, familias destacadas de la hidalguía cristianos viejos de Ordicia, ¿cómo es que acogen a esta niña, que es una niña cuando llega, mestiza, y no es cristiana, es decir, y el origen de la hidalguía, que es el ser cristiano viejo, en este caso no se cumple, y vemos que la casan con otro hidalgo, y incluso recibe los bienes de su tía, etcétera, es decir, tiene la misma consideración. ¿Qué comentario me podéis hacer? Y sobre todo también, Yanire, me interesaría, antes hemos estado comentando algo, ¿no?, de esas peculiaridades que puede haber de las mujeres en el País Vasco, tienen relación con la hidalguía, no pueden tener, ellas son hidalgas también. A ver qué me podéis decir. Yo creo que, un pequeño apunte, decir que yo creo que una cosa es lo que marca igual la regla o el marco, y otra cosa muy diferente es la realidad. Yo creo que eso en los documentos, claro, los documentos al final lo vemos dentro de un marco jurídico como muy hermético, muy cerrado, y realmente luego, llevado a la realidad, era muy diferente. Claro, si nos ponemos en 1536 en una villa franca donde todos eran, pues eso, digamos, todos vascos, todos hablando en euskera, todos, o sea, digamos, todos iguales en ese aspecto, claro, que te venga una mestiza, como has dicho tú, pues claro, el shock inicial, pues igual, pues claro, pues sería bastante grande, porque nadie de allí había visto a nadie diferente a ellos. Pero es que luego, yo creo, la realidad, digamos, se impone. Como tú has dicho, se casa con una persona de allí, un hidalgo viejo, y yo creo que sobrepasa todo eso que, digamos, está escrito en un documento, ¿no? Yo creo que lo veo, al menos lo veo así, yo así. Sí, yo, David, comparto un poco tu visión. Yo también pienso que una cosa es pues bueno, lo que dicen las leyes y y la mentalidad hegemónica, ¿no?, en una época, y otra cosa es pues la realidad cotidiana que se da en esa época, ¿no? Seguro que fue impactante, seguro que fue un shock, ¿no?, ver a una persona diferente físicamente, ¿no?, en Ordicia, estoy segura. Pero bueno, existen otros casos. Se me ocurre, por ejemplo, yéndome ya al siglo XV, de mujeres que tuvieron vidas peculiares o que hicieron cosas pues que contravenían un poco los cánones que había que seguir, algunas de ellas de la nobleza, incluso parientes mayores, y que supieron arreglar el desaguisado. Por ejemplo, me viene a la cabeza María de Mendoza, que fue señora de una pequeña villa cercana a Vitoria, Martío de los Buetos. Era un señorío feudal, ¿vale? Humilde, pero era un señorío feudal, y ella era señora del mismo, ¿no? Y no se casó, esta mujer no se casó, tenía vasallos, o sea, era una señora feudal, ¿vale? Y no habiéndose casado, tuvo un hijo natural. Y un hijo natural, en principio, no puede heredar la hacienda. Y entonces, bueno, ella en su testamento pide a sus vasallos que acepten a su hijo natural, Juan de Mendoza, como su señor y tal y cual, y consigue que también que el rey lo legitime.
Entonces, bueno, no sé, por buscar también un paralelismo, ¿no? De una rareza bueno, no es una rareza, sino una mujer que no cumple con los requisitos que se le exigen en la época, ¿no? Y que consigue finalmente pues darle solución al problema. Y hablabais también un poco de cómo las mujeres en el siglo XVI y antes también tienen yo pienso que son propietarias o que tienen unas capacidades que pueden potencialmente activar o no. El ejemplo de Gracia no es su padre la declara heredera universal, pero tampoco tenía más hijos, ¿no? Tampoco había que sepamos no. Entonces yo creo que las capacidades de las mujeres, tanto como para heredar, para iniciar negocios, para emprender, venían marcadas por distintos factores, ¿no? Y uno de ellos era, por supuesto, la valía personal o la personalidad propia, ¿vale? Porque en el mismo supuesto hay mujeres que deciden entrar a firmar contratos o no hacerlo. O sea, es un poco, yo creo que el factor personal está ahí, pero también la confianza, y esto me parece súper importante, depositada por los varones de su entorno en ellas. En el caso de las mujeres mercaderes que hablábamos antes, es como algo que se ve claramente, ¿no? Y bueno, también el patrimonio personal de cada una también marcaba diferencias. Y en este caso, pues Gracia tenía la confianza de su padre, entiendo. Sí, más que igual de su padre no, pero igual de su padre no, pero sí digamos de los Urdaneta y sobre todo los Isasaga, digamos que es la familia que arropa a los Urdaneta durante el siglo XVI. Sí, es un dato interesante al hilo de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, la entrada, la toma de los hábitos por parte de Andrés, que ya sabéis que Andrés de Urdaneta termina en México y se hace agustino, es el año en que se casa, es meses antes de la boda de ella. Yo creo que eso delata esa confianza, y también quizá esa duda que él podía tener de, ostras, mis parientes van a cumplir con lo que yo les he pedido que cumplan, de alguna manera, porque, claro, una vez que él entra en el convento ya te olvidas del mundo, o sea, sí. Es así, que en este caso no ocurrirá eso, también va a ser una excepción, pero es así, ¿no? Tú entras en el convento y ya está, ya vives para Dios, ya no vives para el mundo. Entonces, claro, es muy curioso, o sea, es muy curioso cómo coincide en los tiempos, probablemente en el momento que a él le llega la noticia de que ha tomado estado, es decir, de que la han casado con un hidalgo, que la consideración ha sido de una más del linaje, es cuando entra en el convento. Sí, cuando ya las cosas las ata. Eso es. De alguna manera lo que estabas comentando tú, ¿no? Yanir, bueno, pues ya, o sea, ahí se ve ese traspaso de confianza o de, bueno, pues ya están las cosas. Mis obligaciones familiares ya las he cumplido. Ya ha tomado estado, mi hija ya es una señora de una casa propia y ya está. Y con el caso de Catalina de Porto, yo me atrevería a decir que sucede también algo similar, ¿no? Porque no sé. O sea, no me parece, cuando has comentado un poco, ¿no? Pues su bagaje, ¿no? Después de la muerte del Cano, como es ella la que se encarga de reclamar las mercedes y todo esto. No es una excepción en absoluto, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que vemos que inician pleitos en esta época, y vuelvo a insistir un poco en la idea esa, ¿no? De que yo creo que el condicionante, o uno de los condicionantes, es la personalidad propia, otro la confianza que los varones de esa familia depositan en ellas.
Vale. Y el patrimonio del que disponen, ¿no? Porque eso también marca mucho. Y no sé, cuando lo has comentado, digo, pues a mí realmente no me sorprende en esta época cómo ella actuó, sí que es de reconocer, ¿no? lo que hizo y que ella asumiera, ¿no? Esa labor de pelear judicialmente. Gracia, por ejemplo, ya lo he dicho, Sí. a la final, un año antes de morir está pleiteando. O sea, su marido ya ha fallecido y ella está pleiteando, siendo arrendadora del molino de la Villafranca con otra persona. Es verdad que necesita el poder, digamos, de un varón, en este caso se lo da a su hijo legítimo, pero ella es la que está pleiteando aquí con el corregidor porque llega hasta distancia del corregidor por el tema del molino. Ahí se ve muy bien. Eso sí, firma, aparte de ser albacea, Juan Ochoa de Isesaga, porque al contrario de, por ejemplo, de algunas mujeres que sí que he visto en el siglo XVI, XVII, XVIII, que saben leer y escribir con su firma, ella no sabía escribir. Es que firma Juan Ochoa de Isesaga porque ella no sabe escribir. O hacían una cruz o... Pero eso es una cosa, por ejemplo, que sí me llamó la atención, por ejemplo, pues eso, Andrés de Urdaneta, entiendo la firma tan preciosa que tiene. No le enseñó a la hija a escribir. Pero bueno, un dato curioso.